Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Dijo León Trotsky que todos esos comunistas que se hacen llamar socialistas pueden irse. ¿Son acaso algo más que un desecho que la historia arrojará al cesto de la basura? Hoy vamos a hablar de la historia de la mentira y la traición comunista al pueblo cubano, una de las tantas traiciones de los comunistas a nuestro pueblo. De cómo los comunistas cubanos engañaron y secuestraron a los trabajadores del país. De la historia de cómo Fidel Castro y la chusma comunista cubana implantaron el terror en la clase trabajadora, secuestrando y carcomiendo toda la estructura sindical del país hasta destruirla e instaurar un sindicato único que respondiera a los intereses comunistas y que se convirtiera en una herramienta más de control y represión al pueblo. Hoy vamos a hablar de los sindicatos en Cuba. Vamos a hacerlo en dos videos. En esta primera parte vamos a hacer un breve resumen de cómo evolucionaron los sindicatos en Cuba desde que Cuba era territorio de España y de cómo pasaron de ser una herramienta para representar los intereses de los trabajadores antes de 1959 a ser una herramienta de control y represión comunista después de 1959. Y en una segunda parte veremos testimonios que nos narran y nos confirman cómo ocurrió todo este proceso, contado por cubanos que lo vivieron. Comencemos haciendo un breve resumen de la historia de los sindicatos y de los trabajadores en Cuba, y este resumen es necesario, así que perdónenme si me pongo un poco técnico. La primera vez que en Cuba hubo una huelga, o por lo menos la primera vez que se registró, fue por allá, por el siglo XVII, cuando los canteros que trabajaban en el Castillo de la Fuerza comenzaron a protestar por el exceso de horas de trabajo y por los bajos salarios que tenían. En el siglo XIX, la reina Cristina ya había decretado que en Cuba la comunidad trabajadora estaba representada por los sindicatos. Ya se había reconocido por la reina el sindicalismo en Cuba. En 1865 aproximadamente surge en Cuba el movimiento obrero y se crea el primer periódico socialista llamado La Aurora. Ya para la década de 1880, Cuba comienza a tener un fuerte movimiento sindicalista, con la llegada de los primeros anarcosindicalistas que llegaron principalmente desde España. En 1883 se funda en Cuba el Círculo de Trabajadores y en 1887 se celebra el primer Congreso de Trabajadores de Cuba. Los sindicatos en Cuba por aquellas fechas hicieron cosas muy relevantes, por ejemplo, la creación de la primera escuela para adultos. Además, ejercieron una fuerte oposición a la discriminación racial. Recordemos que en Cuba hubo esclavitud legal hasta 1886, sin embargo, después de esta fecha, continuó la discriminación hacia los negros y los sindicatos estuvieron firmemente en contra de esta discriminación racial. Algunos autores afirman que Cuba fue el primer país que celebró el 1 de mayo. Yo no he podido corroborar esto, pero les dejo a ustedes, los exhorto a que si alguien puede corroborarlo y me lo deja en los comentarios, se lo agradecería muchísimo. En el gobierno de Estrada Palma, al inicio de la República, los sindicatos tuvieron muchísima fuerza en la convocatoria de protestas y huelgas, por ejemplo en la huelga de la moneda. Los sindicatos en esta huelga jugaron un papel fundamental. En 1914, el gobierno de Menocal comienza a deportar a sindicalistas, principalmente los deportaba para España, bajo el pretexto de que eran agitadores extranjeros. Y para estas fechas ya comienza a formarse la primera federación de sindicatos en Cuba, que no es más que una organización que agrupa a varios sindicatos de distintas áreas. Aquí entra a jugar entonces un papel fundamental Alfredo López. La Federación Obrera de La Habana, que eran anarquistas, tuvo un papel fundamental en las protestas contra el gobierno de Alfredo Zayas. Para la década de 1930, los sindicatos en Cuba ya eran una herramienta clave en la sociedad cubana. Y entre sus rasgos más distintivos y de fortaleza se podía destacar que eran apartidistas, no estaban relacionados a ningún partido y eran autónomos, no se regían por ningún gobierno, eran independientes totalmente. A principios de la década de 1930, los sindicatos vuelven a jugar un papel fundamental en las huelgas contra el gobierno de Machado, y aquí ocurre algo muy curioso. Los partidarios de Trotsky y los anarcosindicalistas se enfrentaron a Machado, sin embargo, los estalinistas pactaron con Machado.
En 1933 se funda la primera Confederación Nacional Obrera de Cuba, que es la que convoca a la huelga del 33 que pone fin al gobierno de Machado. Esta confederación estaba bajo las órdenes de los comunistas y los anarcosindicalistas. La misma confederación, en marzo de 1935, convoca otra huelga contra el gobierno de Caffer y Batista Mendieta, pero esta vez fue disuelta sin tener éxito y la confederación se declaró ilegal. En septiembre de 1938 se celebra en México el segundo Congreso Latinoamericano y los líderes cubanos que acudieron allí acuerdan unificar el movimiento obrero en Cuba, y es entonces cuando nace la Confederación de Trabajadores de Cuba, la CTC. La CTC, la Confederación de Trabajadores de Cuba, fue fundada en 1939 como una de las organizaciones sindicales más importantes del país. Estaba dominada por dirigentes comunistas y su secretario general desde su fundación hasta el 47 fue Lázaro Peña, un miembro destacado del Partido Socialista Popular, el PSP, que era realmente el Partido Comunista de Cuba. En esa época ya Fulgencio Batista y los comunistas estaban unidos en un frente popular, eran amiguitos, y el sindicalismo cubano ya para ese entonces estaba más centrado en sus metas económicas que en las revolucionarias. Fue Batista, a través del Ministerio de Trabajo, el que les entrega a los comunistas la CTC. Y aquí es cuando surge la ley de la cuota sindical obligatoria. Todos los trabajadores de Cuba tenían que pagar el 1% de su sueldo a la CTC, que estaba gobernada por los comunistas. Ya desde aquí se comienzan a comportar como parásitos los sindicalistas comunistas en Cuba. El movimiento laboral de esa época estaba centrado en mejorar las condiciones de trabajo, perdiendo casi todo su matiz revolucionario, aunque los comunistas estaban dentro de los sindicatos. En el año 1942 se da un caso relevante y es el asesinato de Sandalio Junco, un sindicalista que había fundado junto a Mella el Partido Comunista, que fue vicepresidente de la Federación Sindical Mundial. En 1932 Sandalio Junco se separa del Partido Comunista por su desacuerdo con los soviéticos, que según él habían traicionado a los trabajadores del mundo, y era la realidad. Junco se pasa al Partido Auténtico y los comunistas lo vieron como una traición y el Comité Nacional del Partido Socialista ordenó que lo ejecutaran. Lo mismo que hicieron más o menos con Mella. Lo asesinan Armando Acosta Cordero, que después de 1959, todos recuerdan, fue el coordinador de los CDR, y Osvaldo Sánchez, que después de 1959 fue el primer jefe de la seguridad del Estado cubano. Fue asesinado en Santi Espíritu en un acto público. Por cosas como esta, el asesinato de Sandalio, digo y repito, y no me cansaré de decirlo, que los comunistas son terroristas. En el año 1947, el Partido Comunista es desalojado democráticamente de la central sindical, perdieron las elecciones, y de las federaciones sindicales cubanas. Las federaciones y los sindicatos pasan a ser controlados por el Partido Auténtico. Es aquí cuando los sindicatos se vuelcan todavía más en una labor social increíble dentro de Cuba, desde la creación de mercados con precios especiales para sus afiliados hasta la fabricación de viviendas a los propios trabajadores. Incluso estaba el retiro sindical mediante la caja de retiro, que los trabajadores iban aportando a los sindicatos, como por ejemplo el sindicato eléctrico, iban aportando dinero y se iban acumulando en un retiro que llegó a estar en el 90% del salario. Fíjense hasta dónde avanzaron los sindicatos sin el poder de los comunistas. Cuando Batista da el golpe de Estado del 52, muy inteligentemente no altera el orden sindical ni los derechos de los trabajadores. Así que los sindicatos en su mayoría no reaccionaron al golpe de Batista, salvo algunos dirigentes que se opusieron a modo personal y algunos sindicatos como el eléctrico que también se opusieron. Muchos de estos dirigentes fueron los mismos que después de 1959, durante los primeros días, tomaron el control por la fuerza de los sindicatos y de la CTC. En 1958, una parte de los sindicatos, incitadas por Fidel Castro, convocaron a la huelga de abril. Algo que fue un rotundo fracaso. Todo parece indicar que la intención detrás de esta huelga estaba en destruir a los sindicalistas. En este punto coinciden además varios protagonistas que participaron en estos hechos. Y además no era una estrategia nueva, recordemos en el alzamiento del 5 de septiembre en Cienfuegos, convocado también
entre otras organizaciones por el movimiento 26 de julio, cómo misteriosamente se dejó expuesto a todos los líderes militares para que fueran asesinados. Pues en la huelga de abril pasó algo muy parecido. Se dejó expuesto a todos los líderes sindicales. Fidel Castro incluso, antes de llegar al poder, desarticuló el movimiento obrero, presionándolos para que participaran en huelgas sin una estructura y sin las condiciones necesarias. Así los dejó expuestos y muchos líderes fueron asesinados o apresados por la dictadura de Batista y otros terminaron exiliándose. La mayoría de estos dirigentes, de los dirigentes sindicalistas, procedían de organizaciones revolucionarias como el Movimiento 26 de Julio. Recordemos que Fidel había dicho que él no era comunista, ni el movimiento tampoco era comunista. Así que, aunque varios líderes sindicales formaban parte del Movimiento 26 de Julio, no tenían nada que ver con el comunismo. Algunos de ellos también eran miembros de la Juventud Obrera Católica o de los partidos ortodoxos y auténticos que se habían opuesto al régimen de Batista. En ese momento histórico, ya a finales de la década del 50, los comunistas tenían muy poco o ningún control prácticamente sobre el movimiento sindical en Cuba, y es entonces cuando llega Fidel Castro al poder el 1 de enero de 1959. Si se fijan, hasta aquí, los sindicatos y el movimiento obrero en Cuba, prácticamente desde que Cuba era territorio español, habían jugado un papel fundamental en los procesos políticos y sociales del país, haciendo de contrapeso un poco al poder político y protegiendo, en cierto modo, a los trabajadores. ¿Qué pasó después de 1959 con los sindicatos en Cuba? En 1959, ya con la Revolución Comunista, se celebraron elecciones sindicales en las que los candidatos comunistas no obtuvieron buenos resultados. Ya habían perdido prácticamente el control de los sindicatos y en las elecciones del 59 no lo recuperaron. Durante el 10º Congreso Nacional de la CTC, celebrado en noviembre de ese año, los representantes de los sindicatos locales tenían que elegir al Consejo Ejecutivo de la Central de Trabajadores de Cuba. Era evidente que los líderes comunistas no iban a ganar mucho en estas elecciones. Aproximadamente 2.000 delegados asistieron y solo 87 eran comunistas de la rama estalinista, que eran los de Fidel Castro. Sin embargo, Fidel Castro intervino en el Congreso y en contra de la mayoría impuso una candidatura única, como lo ha hecho muchas otras veces. Una candidatura única para el Consejo que incluía dirigentes procomunistas. De esta forma, Fidel Castro introdujo por la fuerza a los comunistas en el Consejo Ejecutivo de la CTC. Poco después de concluir el Congreso, ya con los comunistas dentro de la institución, impuestos por Fidel Castro, comenzó entonces una purga sindical que resultó en la eliminación de todos los dirigentes laborales que estaban en contra del sindicato único que quería crear Fidel Castro. Muchos de estos dirigentes sindicales fueron acusados de colaborar con Batista o bien de participar en actividades contrarrevolucionarias. La purga fue tal que el propio secretario general de la CTC, David Salvador, se vio obligado a abandonar el cargo en mayo de 1961 y terminó preso, acusado de contrarrevolucionario. Y su puesto fue ocupado por un comunista de nombre Jesús Soto, que se mantuvo en el cargo por la fuerza, sin siquiera convocar nuevas elecciones por más de un año. Fidel Castro se dio a la tarea de desmantelar la CTC y convertirla en un organismo más bajo el control del régimen y en especial bajo el control del Partido Comunista. Fusilaron a varios sindicalistas, por ejemplo, a Luis Méndez Pérez, Julio Cacielles Amigo, William Lasanté. El 18 de enero de 1961, apenas 2 años después de haber triunfado esa revolución del pueblo y para el pueblo, apenas 2 años después, ya estaban fusilando a los sindicalistas, representantes del pueblo y de los trabajadores. En la provincia de Oriente se fusiló a trabajadores que estaban proponiendo una huelga. Las mismas huelgas que se habían usado en Cuba desde el siglo XVII, las mismas huelgas que usó Fidel Castro para su lucha, ahora eran reprimidas y se fusilaban a sus organizadores. Esto lo hizo Lenin también en la Unión Soviética. De esta forma, los comunistas eliminaron el derecho a huelga e inculcaron el terror en los trabajadores. Durante el 11º Congreso Nacional de la CTC, celebrado en noviembre del 61, Lázaro Peña, el secretario general de la CTC, recuerden, del 39 al 44,
cuando Batista y los comunistas eran amiguitos, fue postulado en una candidatura única, otra vez, como secretario general de la CTC y, como es lógico, no hubo sorpresas, salió Lázaro Peña. A medida que la revolución cubana iba avanzando y se hacía más comunista, más colectivista, la presión sobre los sindicatos aumentó. El objetivo era que los sindicatos se plegaran a la nueva ideología y a lo que quería el gobierno comunista. Miren esto que les voy a explicar ahora, qué interesante. En teoría, el gobierno de un país socialista es controlado por los trabajadores. Los medios de producción son propiedad colectiva y los administradores de las empresas son nombrados por el gobierno, el mismo gobierno que en teoría son los trabajadores, círculo cerrado. Y esta es la justificación para que los sindicatos en Cuba se volvieran un brazo más del control del gobierno sobre el pueblo cubano. ¿Por qué digo esto? Simple. Si el gobierno es del pueblo, los medios de producción son propiedad colectiva y los administradores de las empresas son nombrados por el gobierno, el círculo está cerrado. Los trabajadores y los administradores de las empresas estarían, en teoría, del mismo lado, en el mismo bando, en el mismo equipo, y en este caso queda sin utilidad los sindicatos. Esta fue la reflexión que hicieron los comunistas y con este pretexto convirtieron los sindicatos en un aparato de control más del gobierno. Según los comunistas, los sindicatos deben cooperar con el gobierno y los administradores para cumplir y proteger los intereses colectivos. ¿Y quién dicta los intereses colectivos? Pues como les dije antes, Fidel Castro impuso más de una vez una candidatura única. Por tanto, el interés colectivo no era más que el interés de Fidel Castro. Así que los sindicatos pasaron a proteger los intereses de Fidel Castro. Los sindicalistas fueron perseguidos abiertamente, muchos de ellos encarcelados en Isla de Pino y otros tuvieron que asilarse en embajadas. En agosto del 61 se implantó un nuevo sistema legal para organizar los sindicatos. La nueva ley decía que la anterior legislación correspondía, escuchen esto, a una época ya superada por la revolución y que impedía la realización de los planes del gobierno con vistas a la construcción de una sociedad sin explotación del hombre por el hombre. Claro, lo que no decía era que pasaríamos a una sociedad con la explotación del hombre por el Estado. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo Martí cuando habló del socialismo. Según la ley de 1961, los propósitos primordiales del sindicato en Cuba eran: primero, ayudar a la realización de los planes de producción y desarrollo de la nación. Segundo, fomentar la expansión y la eficiencia de los servicios sociales y públicos. Tercero, mejorar la administración en todos los campos. Cuarto, organizar y llevar a cabo actividades de educación política. Fíjense cómo aquí los sindicatos pasan de ser una opción de cada trabajador a ser un medio más por el cual los trabajadores se les iba a introducir la política comunista. Se les iba a adoctrinar y chantajear políticamente, como en efecto pasó, y lo veremos con los testimonios en la segunda parte de este video. En el 12º Congreso Nacional, celebrado a mediados de 1966, se aprobó la Declaración de Principios y Estatutos de la CTC, estableciendo que el movimiento laboral dirigido y orientado por el partido debe contribuir efectivamente a la movilización de las masas en el cumplimiento de las tareas del poder revolucionario y en el fortalecimiento de la ideología marxista-leninista. Los dirigentes laborales deben ponerse a la cabeza de los esfuerzos que se piden a las masas en favor de la revolución. Esta declaración ya sitúa abiertamente a los sindicatos por debajo de la estructura del Partido Comunista y ya los sindicatos no estaban entonces para representar a los trabajadores. Ahora pasaban a ser subordinados del Partido Comunista para representar los intereses del régimen comunista. Además, también tenían como tarea inculcar la ideología marxista-leninista. Ya no eran para defender a los trabajadores, pasaron a ser una herramienta ideológica para discriminar a los trabajadores según su forma de pensar. Y a los dirigentes sindicales los somete también a la nueva ideología y no a sus funciones esenciales que
eran las de representar a los trabajadores. La Declaración de Principios de 1966 añadió tareas más concretas. Por ejemplo, inciso A, la organización de la emulación socialista y el trabajo voluntario sin remuneración. Como bien les decía antes, el hombre iba a pasar de ser explotado por el hombre a pasar a ser explotado por el Estado. Eso es el trabajo voluntario sin remuneración. Inciso B, la aplicación estricta de las leyes laborales, las cuotas de trabajo, las escalas de salario y la disciplina laboral. Ya aquí los sindicatos pasaron a ser la policía laboral, a velar por las leyes y la disciplina, no por los derechos de los trabajadores. Inciso C, el aumento de la producción, el mejoramiento en la calidad de los artículos, la reducción de gastos de producción y el mantenimiento del equipo. Aquí los sindicatos, además, ya se les vincula a tareas totalmente ajenas a su funcionamiento y todavía nos sorprende por qué en Cuba no se produce nada, pues porque miran lo que andan. Inciso D, el desarrollo de la conciencia política. Los sindicatos aquí ya pasaron de representar a los trabajadores a ser la cara política del gobierno dentro de las empresas, una especie de gran hermano dentro de la clase obrera. Inciso E, la expansión de facilidades de recreo, deporte y cultura. Hasta en esto se metieron los sindicatos, hasta en algo tan personal e íntimo como el recreo y la cultura de los trabajadores, pues hasta ahí se metieron los sindicatos. Pasaron a ser una especie de ojo de Sauron del régimen comunista dentro de las empresas. En las casas éramos controlados por los CDRs, en las escuelas se adoctrinaba a los cubanos, en los medios de comunicación también se adoctrinaba. Y en las empresas metieron a los sindicatos comunistas cerrando el cerco y controlando absolutamente toda la vida del país. Y así, después de esa declaración del 66, los sindicatos en Cuba terminaron de perder la poca esencia que les quedaba y se reafirmaron como un brazo de represión, chantaje y control del Partido Comunista de Cuba. Blas Roca, exsecretario general del PSP, ya en el 62 declaró: si antes la función fundamental del sindicato era la lucha por las demandas parciales e inmediatas de cada sector obrero, un arma para defender las reivindicaciones de los trabajadores frente al capitalismo, hoy la tarea fundamental de los sindicatos es luchar por el aumento de la producción y la productividad. Es decir, ya los sindicatos no podían velar por los derechos de los trabajadores. Ahora su función era velar por la producción, dejando a los trabajadores desamparados ante la maquinaria del Estado comunista. El propio Raúl Castro dijo: ayer era necesario que los líderes sindicales lucharan continuamente por ventajas, por tratar de conseguir un poco más de las ganancias de los magnates. Hoy la gran tarea de la CTC y de los sindicatos que la integran es aumentar la producción, movilizar la fuerza de trabajadores voluntarios, elevar la disciplina en el trabajo, incrementar el rendimiento y mejorar la calidad de lo que se produce. Dejando claro Raúl Castro también que en la era comunista los sindicatos dejarían de ser protectores de los trabajadores y pasarían a ser parte de la maquinaria del Estado para explotar, reprimir y chantajear a los trabajadores. En el informe del acto de apertura del 12º Congreso de la CTC, publicado en El Mundo el 26 de agosto de 1966, queda reflejado que los sindicatos podrían ayudar a organizar la disciplina laboral, prevenir negligencias, obligar a los trabajadores que aún conservaban las ideas del pasado a cambiar sus actitudes y combatir a los trabajadores egoístas que solo piensan en sus propios intereses, contribuyendo así a la indisciplina y a la desorganización de la producción. Aquí ya abiertamente se habla de obligar a trabajadores a cambiar sus ideas y combatir a otros trabajadores. Los sindicatos ya para este entonces se habían convertido en un arma para combatir a trabajadores que estaban en contra de las ideas y de las políticas comunistas. Los sindicatos pasaron de ser una herramienta de lucha de los trabajadores a ser una herramienta de lucha contra los trabajadores. Los sindicatos pasaron de ser una herramienta de unidad de los obreros a ser una herramienta donde una parte de los obreros combatía y obligaba a la otra parte a ser comunistas. Y así sembraron el odio, la división y el terror los comunistas entre los trabajadores cubanos. Hoy la CTC es un departamento estructural del Partido Comunista de Cuba,
que responde al secretario de organización del partido, que es miembro del buró político del Partido Comunista. El primer secretario de la CTC también es a día de hoy un miembro del buró político del Partido Comunista de Cuba. El régimen comunista no permite que existan sindicatos independientes ni que los trabajadores cubanos puedan afiliarse a ningún sindicato que no esté bajo la estructura piramidal de la CTC y del Partido Comunista de Cuba. La OIT ha presentado varias reclamaciones y quejas al régimen comunista cubano por la monopolización de los sindicatos, le ha hecho varias exigencias para que el régimen cumpla el Código Internacional del Trabajo, incluso ha pedido que el régimen deje entrar en la isla a un comité de expertos de la OIT, pero el régimen, como es lógico, ha rechazado todas estas cosas. En Cuba han sido condenados trabajadores por reclamar sus derechos, como por ejemplo Pedro Álvarez Ramos, condenado a 25 años, Iván Hernández Carrillo, condenado a 26 años, Miguel Alba, condenado a 25 años, Héctor Raúl Valle, a 14 años, Lázaro González, Nelson Molinet, Carmelo Díaz. En Cuba se prohíbe a los trabajadores reunirse para estudiar los manuales de la OIT, por ejemplo, o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bajo pena de cárcel por actuar contra el Estado. Familia, hasta aquí la primera parte de este vídeo. Creo que queda bastante claro cómo se ha manipulado y destrozado los sindicatos en Cuba. Por eso les digo y les repito que esto no es casual, que esto es un modus operandi, que los comunistas repiten esto una y otra vez donde quiera que lleguen al poder. Por eso, insisto, no son más que terroristas. En la segunda parte vamos a ver testimonios de cómo ocurrió todo esto. Un saludo, familia, estos son los datos, como siempre les digo, las ideas, las que ustedes quieran. Nos vemos en próximos videos.